Te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Cada semana recibimos cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes por las redes sociales. Nos encantaría mencionarlos a todos, pero es imposible. Hoy saludamos a nuestra hermana Elizabeth Marrero. Ella es de Puerto Rico, la isla de los encantos, y vive en Chicago, Illinois. Así es, la hermana Elizabeth dice: hace un año que les escucho. Me encanta su programación. Soy adventista del séptimo día, bendecida de pertenecer al pueblo de Dios. Pronto nos veremos en el cielo. Les pido oración por mi familia. Llevo 35 años orando por mi esposo. No pierdo la fe. Les quiero mucho. Sigan esta obra que el Señor les ha dirigido a hacer. Hermana Elizabeth, Dios siga fortaleciendo su fe. Amén. Nos unimos al orar por su esposo, que Dios toque su corazón. Gloria a Dios. Recuerda, comparte este estudio con tus amigos, con tus familiares, Así con sea. tus compañeros, que muchos puedan conocer las verdades bíblicas. Bien, oremos entonces, Omar, para pedir a Dios sabiduría. Querido y amoroso Padre Celestial, inmensas gracias te damos porque nos llamas hijos tuyos y nos das el privilegio de estudiar tu santa palabra. Te pido en especial por nuestra hermana Elizabeth, por su esposo. Toca su corazón, Señor. Y a nosotros abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana estudiaremos la lección 12 para el 22 de junio del 2024. ¿Cómo se pasa el tiempo? Así es. Se titula Los acontecimientos finales de la tierra. El objetivo de este estudio es revelar las profecías bíblicas acerca de los eventos finales y obtener la fuerza de Cristo para llevarnos a través del conflicto final de esta tierra a la victoria certera de la patria celestial. Amén. Ahora el texto de esta semana nos da un consejo valioso y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Y dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad es un tesoro que debemos adquirir a cualquier costo. Amén. Cuanto más nos acercamos al Salvador Jesús y más estudiemos la palabra de Dios, tanto mejor comprenderemos la verdadera naturaleza de los eventos finales de esta tierra. Así es. Ahora, los acontecimientos finales suenan aterradores. Claro. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué debemos poner tanto énfasis en la importancia de la verdad al abordar los eventos finales de esta tierra? ¿Por qué, Omar, hay tanta especulación sobre el fin del mundo? ¿Cómo podemos evitar sugerir que Dios impone la destrucción de este mundo? Si con poder Dios puede poner fin a este gran conflicto, Claro. ¿por qué se ha demorado tanto para resolverlo? ¿Y por qué elige hacerlo en este tiempo, Omar? En el tiempo en que vivimos. Bueno, debemos dejar todo en las manos de Dios. Bueno, claro Más que que sí. nada debemos estar preparados para el regreso de Jesús. Amén. Cuando Él lo disponga y no cuando nosotros querramos que ocurra. Ah, cierto. Es cierto, las señales revelan el fin del gran conflicto, pero desde nuestro punto de vista, cualquiera que sea la perspectiva sobre lo que vemos, no debemos delimitar el tiempo, sino entenderlo como un recordatorio del futuro de Dios, a la luz de las verdades bíblicas. Indudablemente, con amor, Dios anhela guiarnos para que no sucumbamos a los
peligros tormentosos de este mundo. Y la lección presenta una buenísima alegoría. Supongamos que tu hija adolescente está conduciendo su auto rumbo a tu casa. Después, ella está estudiando en la universidad y está manejando desde allí para pasar las vacaciones de verano. Mientras esperas, tú sigues ansiosamente los informes meteorológicos, te preocupas porque el clima se está deteriorando. Hay nubes de tormenta en el horizonte, hay fuertes vientos que derriban los árboles. El cielo se abre y llueve a cántaros. Bueno, Omar, la lección sigue diciendo en esta alegoría que inevitablemente la carretera principal a tu casa se vuelve intransitable. Pero resulta que tu vecino te viene a avisar que aún es posible pasar por una carretera secundaria. Y aunque la comunicación es difícil, tú logras enviarle un mensaje de texto a tu hija y le explicas cómo ella puede llegar a casa sana y salva. Esta alegoría me recuerda a mi madre, sí. Nila Grieve. Cuando ella vivía, cada vez que nosotros emprendíamos, un viaje con la voz de la esperanza, ella me llamaba para avisarme de los reportes meteorológicos y para orar conmigo, porque siempre tenía temor cuando nosotros viajábamos en avión. Seguro. A veces ella nos recomendaba cambiar los vuelos para tomar otras rutas que fueran más seguras. Sus consejos siempre fueron valiosos. Claro que sí. La verdad que sí extraño orar con mi madre, pues ella siempre pedía con fe que Dios nos guardara de cualquier mal. Sí, Omar, yo recuerdo mucho eso también con cariño. Yo creo que así mismo, pero bueno, en forma más impactante, Dios nos aconseja con sabiduría, mediante las verdades que se encuentran en su santa palabra. Él anhela llevarnos a través de las tormentas de esta vida para que lleguemos con bien a la patria celestial. En su libro Maranata, El Señor viene, Elena de White escribió: la tormenta se avecina con furia implacable. ¿Estamos preparados para hacerle frente? El propósito del ministerio de Cristo, su vida, muerte, resurrección y su obra en el santuario celestial, es asegurar que lleguemos al cielo. Amén. Los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas, especialmente diseñadas para el pueblo de Dios en los últimos tiempos, para ayudarnos a superar las tormentas de esta vida, con el fin de que algún día podamos sentir el cálido abrazo de nuestro amoroso Salvador, Jesucristo. Amén, amén. Esta semana, hermanos, veremos varios elementos claves en nuestra preparación para los últimos tiempos. En primer lugar, la Biblia es nuestra única guía confiable, es la fuente de toda verdad y poder. En segundo lugar, la observancia del sábado es señal de nuestra lealtad hacia nuestro Creador y Salvador. Así es. Y en tercer lugar, no estamos ni nunca estaremos solos en nuestra participación en el gran conflicto. Dios está a nuestro lado y el Espíritu Santo nos empodera para testificar al mundo de los eventos finales. Aprenderemos muchísimo con este estudio, Omar. Analicemos la lección del domingo 16 de junio titulada Lealtad a Dios y a su palabra. Se suele mostrar lealtad a la familia, la nación, la ideología, los negocios, etc. Pero ¿por qué somos leales los cristianos? Por siglos, el gran conflicto atañe una batalla entre la verdad y el error necio. Cierto. Jesús es el autor de toda verdad, Satanás es el autor de toda mentira, es el padre de las mentiras. Así es. La verdad que nos libera de los engaños satánicos está siempre y estuvo siempre en las Sagradas Escrituras, la Biblia.
Amén y amén. Las verdades bíblicas desenmascaran la estrategia de Satanás y revelan los planes divinos. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús prometió dar libertad a los que aceptamos y somos leales a su verdad. ¿Sabes? La lección para maestros cuenta una fascinante historia de lealtad. Resulta que Iván nació en familia adventista en la Unión Soviética. A los 18 años de edad fue reclutado para servir en el ejército soviético a 3.000 kilómetros o 1.865 millas de su casa. Iván se sentía solo, nostálgico y sabía que enfrentaría un gran desafío. ¿Sabes lo que pasó, Omar? Iván, en realidad, decidió en su corazón permanecer leal a Dios y guardar el sábado. En ese tiempo, la cortina de hierro. ¿Cierto? Al principio le explicó a su superior que no podría trabajar los sábados por sus convicciones religiosas. Los comandantes lo toleraron, pensando que pronto abandonaría sus extrañas costumbres. Pero vieron la firmeza de Iván y tomaron medidas disciplinarias. Wow. Un viernes después del trabajo agotador, le dijeron a Iván que no merecía dormir en una cama, si no trabajaba los sábados. Pobrecito. Debía pasar el fin de semana en el centro de detención. Bueno, resulta que Iván y sus comandantes llegaron a la cárcel cuando ya se ponía el sol. Y silenciosamente Iván oró a Dios. De repente un sargento le preguntó a los comandantes quién era el preso. Un guardador del sábado, respondieron ellos. Debemos reeducarlo para que obedezca órdenes. ¡Ja! Nunca lo lograrán, les dijo el sargento. Yo conozco a esa gente. Prefieren morir antes que trabajar en sábado. La celda de Iván medía 2 por 3 metros, Wow. 6 por 10 pies. Y había otros 10 soldados ahí adentro, una lata de sardinas. Iván se acomodó de pie en la única esquinita que encontró. Incómodo empezó a recordar un sermón que había escuchado en su iglesia sobre Elías en el Monte Carmelo y cómo el profeta había orado 7 veces por lluvia. ¿Qué pasaría si oro 7 veces? Se preguntó Iván. Qué lindo. Y decidió probar. Oró en silencio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraciones. Y nada. Decidió mantenerse leal a Dios. Al menos lo intenté, pensó Iván. De repente, sí, se oyó pasos, el tintineo de llaves y el chirrido de la puerta abriéndose. Wow. El alcalde ordenó a Iván que saliera, lo llevó a la oficina del supervisor, quien improvisó una cama sencilla y le dijo que durmiera. Tremendo. Cansado, Iván se desplomó y quedó dormido. Por la mañana, resulta que Iván se despertó con otra sorpresa. El supervisor le trajo desayuno, le dio más comida y lo condujo a la orilla del lago, donde lo dejó libre para disfrutar del sábado en la naturaleza. Y así Iván pasó los sábados en el servicio militar soviético. Los agentes lo llevaban a la cárcel los fines de semana. El alcalde lo liberaba, le daba de comer y lo llevaba al lago para que guardara el sábado. ¡Qué cosa increíble! 2 años pasaron. Iván regresó a casa como un joven fuerte y fiel a Dios. Así fue. Sí, enfrentó al gigante del ejército soviético que buscaba aplastar su fe. Sí, sus oficiales le dijeron que no era digno de dormir en los colchones del ejército. Pero Dios tuvo la última palabra. Amén. Oh, Dios se preocupa por sus hijos, los que toman la decisión de permanecer
leales a Él. Gloria a Dios. El apóstol Pedro presenta otro ángulo de la verdad, relacionado a la profecía encontrada en la Biblia. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tremendos conceptos. Cuando estudiamos la palabra profética no seguimos fábulas artificiosas. Las profecías bíblicas nos ayudan a discernir entre la verdad y el error. Sin la Biblia estaríamos a la deriva y seríamos fácilmente engañados. Les leo del Conflicto de los Siglos, página 579. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Oh, esta es una exhortación sumamente sabia. Hermano, hermana, ¿están tus pies fijos en la inmutabilidad de la palabra de Dios? ¿Estás preparado para defender la verdad? Oramos para que Dios te ayude a mantenerte de parte de la justicia de Dios, aunque se desplomen los cielos. Y esto es también un consejo para nosotros, claro, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Analicemos la parte del lunes 17 de junio titulada Sellados para el cielo. En 2017, arqueólogos desterraron de los sellos de Karkamis, ¿no es cierto?, allí en Turquía. Con 4.000 años de antigüedad, esos sellos tenían una función comercial para la civilización hitita, con inscripciones, inclusive descripciones de la administración de ese imperio. Antiguamente los sellos atestiguaban la autenticidad de los documentos oficiales, eran una marca distintiva, ¿no es cierto? También se encontraron papiros arameos del siglo V a.C., provenientes de la colonia judía de Elefantina en Egipto. Estos papiros fueron hallados aún atados con hilo, y el nudo estaba sellado con arcilla, marcada con la inscripción de un sello tallado. Eso comprobaba la autenticidad del contenido del documento, manteniéndolo intacto. Ahora, el conflicto final se centra en la adoración y la autoridad de Dios revelada en su ley. Entonces, el sello de Dios debe estar incrustado en su ley. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Te das cuenta? Esto se refiere a la antigua costumbre de atar un documento y sellarlo. Así la ley de Dios debía ser cuidadosamente conservada. Era de vital importancia que la ley de Dios fuera guardada intacta a través de las edades, que ni una jota ni una tilde fuera alterada o invalidada por motivo alguno. Entonces, si el sello de Dios está en su ley, allí deben estar los elementos básicos de su sello auténtico. Y los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20,
versículos 8 al 11. El mandamiento del sábado es el sello de Dios. ¿Sabes, Nesí? Este cuarto mandamiento contiene 3 elementos que hacen del sábado un sello legítimo. Cierto. Primer lugar, el dueño del sello, Jehová tu Dios. Segundo lugar, su título, creador, hizo Jehová. Y en tercer lugar, su territorio, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Maravilloso. Ahora, la Biblia a veces se refiere a un sello como una señal. Romanos 4:11. Las dos palabras, ¿no es cierto? Sello y señal son intercambiables. Siendo el sábado la señal o el sello de Dios en su ley, debe estar en el eje del conflicto final sobre la adoración. Eso es cierto. En la crisis venidera, el pueblo de Dios será sellado por el Espíritu Santo y no será conmovido. Debemos entender claramente que en contraste está la marca de la bestia. Oh, sí. Notemos, cada grupo estará marcado claramente con el sello del Dios vivo o con la marca de la bestia. Cierto. Hay una gran diferencia entre los dos. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre la luz y las tinieblas será más y más definida. Uno es un sello, el otro es una marca, Nesí. Claramente. Ahora, ¿dónde se recibe el sello de Dios y la marca de la bestia? Bueno, Apocalipsis 7:3 y 14:1 dice que el sello de Dios se coloca solamente en la frente. En la parte intelectual. ¿Será un tatuaje? No. No, en la frente es símbolo, como dijiste, de nuestra mente. La Biblia enseña que con nuestra mente nosotros servimos a Dios. De la abundancia del corazón, que es la mente, habla nuestra boca. Sí, es cierto. Entonces, Omar, el sello de Dios no es un asunto literal de una marca en la frente como un tatuaje, es un asunto espiritual simbólico. Representa una decisión consciente de parte del fiel Hijo de Dios. En contraste, en Apocalipsis 13, del 16 al 17, Nesí, explica que la marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano. Parece una señal distintiva, pero espiritual, invisible, pero está en el intelecto. Y en la mano, eso no es tan invisible que digamos. Bueno. Esto significa que una persona puede adorar a la bestia por una de dos razones. O concuerda con la bestia y cree que está adorando a Dios, o no concuerda con la bestia, pero lo acepta porque teme las graves consecuencias de no avenirse, no poder comprar ni vender y finalmente ser ejecutado. Ahora, claramente la marca de la bestia será para los que estén convencidos intelectualmente y por su propia elección acepten las mentiras de Satanás. O alternativamente para aquellos que se conforman a la adoración falsa para evitar ser asesinados. Hermano, hermana, el eje de la temática es definitivamente la adoración. El diablo odia a los que somos obedientes a Dios. El gran conflicto llegará a su clímax cuando el dragón, Satanás, haga guerra contra el remanente, los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Los que estemos firmes en nuestra lealtad a Cristo. Hablé de este tema con Fabián. Un estudiante universitario me dijo: Pastor, todo esto es muy complicado y estresante. Debo concentrarme en mis estudios y mis planes. Cuando llegue el momento de ser sellado, ya veré lo que tendré que hacer. Le pregunté: Fabián, ¿es la victoria importante para ti? Y ¿saben, Nesí? Lo que me contestó: claro que sí, pastor. Le dije: ¿eres inteligente, Fabián? Pasar los exámenes de universidad requieren mucha preparación. Cierto. Asimismo,
lo que hagas a diario para fortalecer tu vida espiritual, Fabián, determinará lo que harás en días difíciles. Seguro que sí. Si cada día siembras tu espíritu, Dios te fortalecerá para que te mantengas firme y resistas al enemigo y tu fe no sea destruida. No importe lo que se te presente, Fabián. Wow. Bueno, en verdad, Fabián, recuerdo que pasó semanas dubitativo, ¿no es cierto? Sí. Él estaba siempre con... Una lucha interna. Sí, claro. Pero finalmente él recapacitó, Sí. ¿no es cierto? Y hoy él es ingeniero biomédico, él es un líder en una de nuestras iglesias adventistas. Amén. Sabiamente la Biblia dice, hermanos, en Proverbios capítulo 8, versículos 34 y 35, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Hermano, hermana, Tremendo. tu fidelidad diaria a Dios es la clave para que estés preparado, preparada cuando llegue la crisis final. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 18 de junio titulada ¿A quién adoraremos? Al estudiar los eventos finales debemos comprender los escritos de Apocalipsis y Daniel, acogiendo el dramatismo que su mensaje encierra. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de conservar rincones inexplorados y eso limitará nuestro entendimiento. Cierto. En los últimos días, el gran conflicto concerniente a la adoración se desarrollará dramáticamente. Claro. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y su imagen? No habrá término medio. No, de ninguna manera. Claro que no. El primer ángel de Apocalipsis nos insta a adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Así es. Apoyando este llamado celestial, el tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Apocalipsis 14:10 dice: Él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Además, describe que los que adoran al Creador guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Entonces, Nesí, ¿cuál es la base de la adoración verdadera? La creación. Claro que sí. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Gloria a Dios. Ahí está la esencia, ahí está el núcleo. Esa verdad es cuestionada por Satanás. Él odia al Creador. Con furor utilizó poderes terrenales tratando de cambiar el sábado, el memorial de la creación. Así fue. Sabes, hermano, si él puede guardar el sábado, puede declarar que su autoridad es mayor que la autoridad del propio Dios. ¿Y cómo buscará Satanás lograr todo eso? Él intentará coaccionar al mundo entero a aceptar el falso día de reposo. Quizá pienses, es imposible que eso suceda. Pero el mundo está cambiando dramáticamente. Por ejemplo, la crisis del virus del COVID-19 demostró ser un catalizador que alteró al mundo entero de la noche a la mañana. ¡Cuán cierto! De repente se cerraron los aeropuertos, quedamos aislados en nuestras casas, la economía cambió, el terror, la ansiedad tomó control de millones y la sombra de la muerte cayó sobre quienes menos esperábamos. ¿Saben? Nesí, así, o quizá en forma más descomunal, sucederá en el tiempo del fin. Eso fue el aperitivo. Muy probable. No conocemos los detalles que conducirán a la marca de la bestia, pero el mundo es inestable. Y con la asombrosa tecnología existente, lo que nos advierte la Biblia puede fácilmente suceder más rápidamente de lo que imaginamos.
Va a ser tremendo. Ahora, en ese tiempo crucial se impondrán castigos horríficos a los que se nieguen a recibir la marca de la bestia. La era de los mártires. ¿Qué castigos? Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos del 13 al 17. También hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pablo declaró que Satanás obrará en los últimos días con gran poder, señales, prodigios, mentirosos y con todo engaño. Cierto. Preparándose previamente, los espíritus de demonios irán a los reyes de la tierra en todo el mundo. Satanás empleará su poder sobrenatural para engañar. Lo que se predice no es una simple impostura en sí. Los hombres incapaces de explicar los milagros satánicos los atribuirán al poder de Dios. El engaño será mundial, cobertura mundial. Terrible, terrible. La segunda bestia promulgará un decreto de muerte para los que mantengan su lealtad a Dios. Será un gigantesco esfuerzo para que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje ¿a quién? A la primera bestia. Todos serán afectados por esa legislación, hermanos. Ahora, el fiel remanente se negará a obedecer. Se promulgará entonces una ley económica que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca de la bestia. Esa drástica medida de sanciones económicas buscará obtener la obediencia a los dictámenes de la imagen, pero no será eficaz. Entonces vendrá el decreto de muerte. Tremendo, Nesí. Qué profundidad en este tema. La verdad. La marca de la bestia en la mano o en la frente indica que estarán afectadas las acciones y los pensamientos de quienes la reciban. Seguro que sí. También puede referirse a dos clases de personas: los que se someten a los decretos de la bestia por conveniencia y los que lo hacen a veces por convicción personal. Ocurrirá que los que seamos fieles a Dios seremos perseguidos, maltratados, encarcelados, asesinados, marginados. A veces pienso en las noticias que vemos de la corrupción y crueldad humana en los gobiernos, lo que está ocurriendo en Haití con las pandillas y todo. Terrible. Vicios, abusos, violaciones, asesinatos. Todo eso será volcado sobre nosotros, los que seamos leales a Dios en el tiempo del fin, pero seremos protegidos. ¡Wow! Debemos confiar en el Señor, hermanos. Él es nuestro Dios poderoso. Sí lo es. Él ha prometido no solo estar con nosotros, sino traer una bendición del sufrimiento por su causa. Nos asegura en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, hermana, pedimos a Dios en oración que Él nos guíe, que nos dé fortaleza para que podamos enfrentar esas pruebas finales. Sabemos que Dios nos sostendrá y con su ayuda saldremos victoriosos, ¿verdad que sí? Siempre a través de las grandes persecuciones hubo rayos de luz que trajeron hálito de vida
y Fortaleza, ¿no? fortaleza en tiempos difíciles, hasta en el martirio. Seguro que sí. Así que esos tiempos finales, Se llamará el tiempo de los mártires, muy cierto. porque sí volverá a ocurrir claro que sí. martirio. Que Dios nos dé la fortaleza para estar firmes en ese tiempo. Bien, seguiremos entonces con este impactante estudio con la parte del miércoles 19 de junio titulada Las lluvias temprana y tardía. Según Joel capítulo 2, versículo 21 al 24 y Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, el cumplimiento de la lluvia temprana ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. Así fue. El autor de la lección lo explica. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Solo 120 creyentes se reunieron para orar, pero la oración produjo una diferencia espectacular. Rápidamente la iglesia añadió miles de creyentes. Cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Se erigieron iglesias. Tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. La predicación de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Ahora, Omar, ¿cómo terminará la obra al final de los tiempos? Esa es la pregunta. Dios ha prometido que su iglesia, bajo su divina dirección, terminará la obra Así es. mediante su gracia y poder. Y esta no es solo una expresión hiperbólica, hermanos, es una expresión triunfalista, porque es la verdad bíblica. Elena de White, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, dice: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular. Los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Amén. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Pero, ¿creemos esto en verdad? Hace unos meses, Nessie, después de presentar un tema sobre el Apocalipsis, estaba almorzando en la iglesia. Se me acercó uno de los líderes y me preguntó cuál era mi mayor desafío como pastor. Le contesté, creo que es un desafío mantener en nuestra iglesia la visión de que somos un pueblo único. Cierto. Asombrado me preguntó, ¿usted cree que somos únicos? Porque yo en primer lugar soy cristiano y luego soy adventista del séptimo día. ¿Así te dijo? Así me dijo. Me descolocó. Ese hermano no parecía valorar nuestra misión como iglesia. Lógicamente que somos cristianos adventistas del séptimo día, pero Dios nos ha encomendado a hacer una obra sumamente especial, Nessie. Muy cierto, Omar. Ahora, ¿eso nos hace mejores que otros? No. No, de ninguna manera. Todos necesitamos del perdón y del poder justificador y santificador de Cristo, hermanos. Todos necesitamos ser reavivados por el Espíritu Santo, lo que nos conducirá a la lluvia tardía. Sin embargo, somos un grupo único, un pueblo escogido para compartir la verdad. Somos un movimiento que cree en las profecías bíblicas. Amén. Leamos algunos versículos que ampliarán nuestro entendimiento en cuanto a la lluvia temprana y tardía. Zacarías 4:6 nos dice:
No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Definitivamente nuestra capacidad humana no logrará terminar la obra, solo el Espíritu de Dios y su poder. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia temprana ocurría en el otoño, estimulando el crecimiento de la semilla recién sembrada. La lluvia tardía venía en la primavera para madurar los cereales antes de la cosecha. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El agricultor siembra la semilla y considera la lluvia como una condición divina. Entonces espera con paciencia a que crezca su plantación. Esto es muy cierto. Debemos esperar con mucha paciencia, pero hay algo que debemos hacer, hermanos. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Hermano, hermana, ahora es el tiempo de la lluvia en la estación tardía. Debemos elevar fervientes oraciones para que se desarrolle rápidamente la gracia espiritual que preparará a la iglesia para la venida de Jesús. Los términos lluvia temprana y tardía describen claramente la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, página 596, escribió: como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Hermano, hermana, es hora de darnos cuenta de nuestra aridez espiritual. Esto es algo de emergencia en realidad. Omar, es hora de clamar fervorosamente por el derramamiento del Espíritu Santo para que Él haga reverdecer nuestra experiencia, para traer fruto en nuestros esfuerzos de preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Ahora, este fenómeno nunca comenzará si no hay un esfuerzo individual. Haz el cambio necesario en tu vida personal, hermano, hermana. Haz ese cambio en tu familia, en tu iglesia local, para que juntos podamos recibir esa lluvia tardía vivificante. Bien, vayamos, Omar, entonces al estudio del jueves 20 de junio titulado El fuerte clamor. ¡Qué emocionante! Este es el último mensaje de amonestación de Dios al mundo. Amén. Antes del cierre de la puerta de la gracia. Habacuc 2:14 profetizó lo siguiente: porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La predicación del Evangelio será terminada a nivel mundial. Mateo 24:14. Claro Ahí lo que dice. sí. Amén. El mundo deberá ser amonestado y advertido de los engaños satánicos. Ahora, este mensaje será impulsado por el poder del Espíritu Santo. Claro. Se le conoce como fuerte pregón o fuerte clamor, Así es. porque será el mensaje amplificado del tercer ángel de Apocalipsis 14, unido con el ángel de Apocalipsis 18, que lo llamamos el mensaje del cuarto ángel. Seguro. Y bueno, entonces vamos a leer, Omar, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4.
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Juan vio a este ángel descendiendo a la tierra. Venía de la presencia de Dios desde la sala del trono del universo con una misión especial, hermanos: proclamar el último mensaje de misericordia de Dios y amonestar a los habitantes de la tierra del inminente destino que aguardaba Babilonia la Grande. Pese a los esfuerzos satánicos por envolver a la tierra en tinieblas, Dios alumbra el globo terráqueo con la luz gloriosa de la verdad salvadora. Amén y amén. Amén. Ahora, este ángel, Omar, anuncia la caída de Babilonia y tiene gran poder, dice la Biblia. Claro. La palabra griega para poder o autoridad en el Nuevo Testamento es exousia o exousia. Sí, ¿Cómo se dice? Bueno, es a menudo referida al triunfo de Cristo. ¿Sobre qué? Sobre las potestades del infierno. Notemos en Mateo 28, Jesús envió a sus seguidores con toda autoridad para que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Así, la iglesia del Nuevo Testamento, henchida por el poder del Espíritu Santo y con esa autoridad de Cristo, triunfó e iluminó la tierra con la gloria de Dios. Ocurrió en ese entonces, hermanos, que en poquísimo tiempo los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo conocido de aquel entonces y lo hicieron en forma milagrosa. En el tiempo del fin, Dios derramará su Santo Espíritu con un poder sin precedente y el Evangelio de la verdad se extenderá rápidamente a todos los confines de la tierra. Millones de personas se convertirán en un día y la gracia de Dios impactará a todo el planeta con la verdad. ¡Qué emoción! Así el mundo será advertido y el mensaje de salvación se extenderá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿quiénes darán ese poderoso mensaje? Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 312, escribió: la predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Y la misma escritora en su libro Eventos de los Últimos Días, página 173, dijo: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Hermano, hermana, nuestra misión como Iglesia Adventista del Séptimo Día no es predicar un mensaje sensacionalista o arrebatador. Nuestra misión es predicar la verdad, Amén. El triple mensaje angélico, en un fuerte clamor. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿estás comprometido o comprometida en la misión? Amén. ¿Participas de la alegría de salvar a personas para el reino de Dios? Aunque tu tarea individual te parezca pequeña, es valiosa para el plan divino. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios, tú puedes desempeñar grandes cosas para el Señor. Es nuestra oración que te mantengas receptivo al derramamiento del Espíritu Santo y que te dejes
utilizar por su poder. Amén y amén. Ay, Omar, cómo se pasa el tiempo, Oh, ¿no es es tremendo, cierto? tremendo. Pero hemos cubierto muchísimo material Claro, con esta así es. lección. Y cada detalle nos mantuvo atentos a las verdades bíblicas. Gloria a Dios. Recapitulemos, Omar. Así es. Número 1. Debemos mantener firme nuestra lealtad a Dios y a su verdad reflejada en la Biblia. Número 2. En los eventos finales debemos decidir si seremos sellados para el cielo o si recibiremos la marca de la bestia. Número 3. Al decidirnos por el sello de Dios, sufriremos persecución e incluso la muerte, pero Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. En cuarto lugar, el cumplimiento de la lluvia temprana ocurrió en el primer siglo de la era cristiana. Debemos clamar por el derramamiento del Espíritu Santo por la lluvia tardía. Y número 5. Finalmente ocurrirá el fuerte clamor, el último mensaje de amonestación, cuando con poder comunicaremos al mundo las verdades celestiales. Que Dios nos ayude a estar preparados. Amén. Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Oh, sí, este estudio fue revelador y motivador, pero el próximo estará mejor todavía. Es el último del trimestre. Claro, tremendo. O sea que vamos a concluir con broche de oro, ¿no es cierto? Claro. La siguiente lección va a estar emocionante, hermanos. Culminaremos con un tema, bueno, fascinante en verdad. Se titulará El triunfo del amor de Dios. No te lo pierdas, hermano. Acompáñanos. Amén. Y estudiemos juntos. Además, este viernes presentaremos el siguiente tema en la serie de Daniel. De Daniel. Claro que ¿Cuál sí. es el título? Se titula Alianzas y conflictos. Bueno, estamos hablando del capítulo 11 de Daniel, que es bastante complejo. Vamos a hablar de historia, las alianzas, los conflictos, las luchas entre el rey del norte y el sur, para ir pavimentando el camino y comprendamos el papel que tiene el rey del norte y el rey del sur en el tiempo del fin. Tremendo eso. Así que yo te voy a decir, Nesí, mira, hermano, tú puedes hacer un favor, puedes ya empezar a participar en la predicación del tiempo del fin. ¿De qué manera? Invita a tus amigos, a tus amigas, a tus vecinos, a tus parientes a sintonizarse los viernes en la lección de escuela sabática. Invítalos para que ellos estudien, se compenetren en las verdades tangibles del tiempo del fin. ¿Y cómo pueden hacer eso, Nesí? Bueno, la otra manera de hacerlo también es copiar el enlace, ¿no es cierto? Sí. En YouTube y compartirlo a través de WhatsApp, por texto. Y que se suscriban. Seguro que Claro. sí. De esa manera tú también estarás haciendo esa obra magnífica para el tiempo del fin, porque toda la tierra tiene que conocer las verdades bíblicas y tú eres parte comprometedora y parte importantísima en ese final de la historia de esta tierra, ¿no es cierto? Nesí. Además están los canales alrededor del mundo que lo pasan, nuestra programación. Seguro Así que que sí. de cualquier manera busca la voz de la esperanza. Te agradecemos. Con un mensaje de paz. Agradecemos siempre que nos sintonices, que ores por nosotros y que también ayudes al Ministerio de la Voz de la Esperanza con tus ofrendas. Por mientras, hermano, hermana, te decimos hasta luego. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.